Hola, soy Ignacio Armas. Vamos a continuar con este curso de dolor. Recordamos que en el último vídeo nos habíamos quedado con el sistema espinotalámico lateral, ¿no? O el sistema anterolateral, ¿verdad? Cómo funcionaba, cómo esta señal nociceptiva era un estímulo, que se creaba un nociceptor o un receptor que había superado un cierto umbral, ¿verdad? Que había superado un umbral de transducción y que este estímulo iba a través de vías ascendentes hasta centros superiores. También habíamos visto lo que pasaba en una situación fisiológica en la que el daño y el dolor, entendiendo el dolor como la interpretación de este daño, estaban conectados, estaban relacionados, ¿verdad? Que si había un daño de 2, el dolor fuera de 2, más o menos, que todo funcionara bien, que todo bonito, ¿verdad? Hablábamos de daños tipo 1, daños tipo 2, donde el estímulo estaba muy localizado, donde la inhibición lateral de estas interneuronas funcionaba bien, donde la intensidad no era muy grande, no se creaban esas espigas de una frecuencia alta, y entonces no se llegaba a sensibilizar. También hablamos de un tipo 2 que empezaba a sensibilizarse un poco, pero no habían cambios plásticos. Así que se sigue manteniendo que el daño y el dolor eran más o menos iguales. El dolor como interpretación de este daño, otra vez. Y habíamos puesto un ejemplo de unos zapatos, de un hombre que se ponía unos zapatos, se causaba un daño tipo 1, iba a bailar y ese daño tipo 1 subía a daño tipo 2. Los sistemas modulaban muy bien, así que ese daño tipo 2 él no lo notaba, pero el nociceptor cada vez enviaba más, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos donde lo dejamos. Seguimos hablando del concepto de dolor. Ya estamos acabando esta introducción sobre el concepto de dolor y en breve pasaremos a las técnicas fisioterapéuticas, pero hay que entender lo que os voy a contar ahora, que es cuando este sistema no funciona bien y el dolor es superior al daño, porque esto pasa a un montón de nuestros pacientes que tienen un daño pequeñito, ¿vale? De 1 o de 2, pero un dolor de 10, ¿vale? Esto pasa mucho y hay que entenderlo. Entonces, seguimos comprendiendo el daño, ¿no? Comprendiendo la señal nociceptiva. Nos habíamos quedado hablando del sistema anterolateral, nos quedamos hablando de cuando este sistema anterolateral pues funcionaba bien, ¿verdad? Teníamos un esguince, un daño tipo 1, un daño tipo 2 muy localizado, receptores poco sensibilizados, hacíamos nuestro tratamiento de fisioterapia y salía para adelante, sin problemas, ¿verdad? Vale. Vamos a hablar cuando hay lío, ¿vale? Cuando este sistema funciona de forma patológica, ¿vale? Volvemos a recordar que aquí tenemos la terminación nerviosa libre, representada como un arbolito, y vamos a hablar de un daño de nivel 3. Un daño de nivel 3, siguiendo el ejemplo de los zapatos, es cuando este hombre, que al ponerse un zapato apretado ha causado un daño de nivel 1, ¿no? Ha activado ese nociceptor o ha activado algún receptor distinto, recordamos que somos polimodales por encima del umbral de la nocicepción, ha seguido poniéndose esos zapatos en la pista de baile, ¿verdad? Y se había activado y se había sensibilizado, pero un daño nivel 3 es que ahora además va a trabajar al día siguiente con esos zapatos. Así que el nociceptor en este tipo de casos está a tope, ¿vale? Tenemos unas espigas brutales. El nociceptor está mandando potenciales de acción con muchísimas frecuencias. Recordemos que para un nociceptor a más frecuencia, ¿vale? Mayor el daño que está sintiendo. Entonces, el nociceptor está muy activado, ¿vale? Porque se ha mantenido ese estímulo durante mucho tiempo. Y los sistemas de modulación, ¿vale? Que hacen que el daño que nota el nociceptor, cuando llega al cerebro y se interpreta como dolor, baje, ¿vale? Empiezan a fallar. Aquí tenemos la flechita. Estos sistemas de modulación, que hablemos más adelante de ellos, como puede ser modulación por vía opioidea, por hiperestimulación, por sistema inhibitorio descendente difuso, vamos a hablar de ellos, ¿vale? Pero son unos sistemas que están completamente activos y continuamente activos, ¿vale? El cuerpo, cuando nota un daño de nivel 3, que este nociceptor está gritando por ayuda, y yo como individuo no le hago caso porque la interpretación de daño o dolor es muy baja, ¿el cuerpo qué hace? Quiere que le hagas caso al nociceptor porque ya llevas
esos zapatos haciéndole daño 1 día y medio. Y el cuerpo no sabe que son unos zapatos, solo sabe que hay algo que le hace daño continuamente. Y ese daño lleva muchísimo tiempo y ese daño está alcanzando una frecuencia muy alta. Así que el cuerpo lo que dice es, préstale atención ya. ¿Y qué hace? Va inhibiendo los sistemas de modulación. Quiere que le prestes atención al daño. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Lo primero, hazme un pequeño zoom aquí. Lo primero que va a pasar es que este nociceptor, esta terminación nerviosa libre o suficiente, o este receptor que está activado por encima del umbral se va a sensibilizar. Cuando hablo de sensibilizar, ¿a qué me refiero? Que el cuerpo va a crear más nociceptores en la zona, ¿vale? A más nociceptores, mayor localización del daño, más campos ON concentrados unos encima de otros, más unos, como explicamos anteriormente, llegan a la corteza, ¿vale? Y quiere que le hagas caso. Así que van a llegar más estímulos de daño enseguida, ¿vale? Hay cambios plásticos en el nociceptor, es decir, el cuerpo crea más nociceptores para aumentar la sensación de daño, para que lleguen más estímulos de daño a través de la médula, para que te des cuenta de que hay un daño. Y con esto también se acaba de inactivar o acaba de bajar la potencia de estos sistemas de modulación. Y me explico. Los sistemas de modulación modulan hasta cierto punto. Cuando el cuerpo quiere que te des cuenta de que algo pasa, ¿vale? En ese zapato, en eso que te hace daño, aumenta los receptores, los nociceptores, ¿vale? Más estímulos para arriba y colapsa el sistema de modulación, ¿vale? Pero es que no solo lo colapsa, hazme un plano de pantalla. Si sigue aumentando la frecuencia, lo que va a pasar es que, aumentame aquí, es que los campos receptivos, al estar más juntos, los campos receptivos de los nociceptores, ¿verdad? Ya no envían un estímulo tan claro, tan bonito, ya no hay una zona on y una zona off delimitada. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. Todos los estímulos, ¿vale? Van a ser iguales, todo es zona on, ¿vale? Pongo un plano de pantalla. Como todo es zona on, el cuerpo no sabe determinar bien de dónde viene el estímulo. Todo duele igual. El dolor empieza a expandirse, ¿no? No suena esto que os estoy contando, ¿no? Al final ya es que no le duele el punto donde el zapato le hacía daño, le duele todo el pie y puede que le duela la pierna también, ¿vale? Seguimos. Si sigue activándose, ¿vale? Si sigue activándose el nociceptor, no sigue sin hacerle caso, pasan dos cosas muy interesantes. ¿Os acordáis de las neuronas hermanas, ¿no? De las que habíamos hablado? Hay una neurona aquí, que son neuronas nociceptivas específicas, que lo que detectan es de dónde viene el estímulo, ¿vale? Y la intensidad con el que viene. ¿Qué pasa cuando están activadas? Que cuando llega tanta información, que se sensibilizan, los cambios plásticos llegan a la médula, donde están estas neuronas. Y se causa o se crea un concepto que se llama hiperalgesia. Es decir, estímulos normalmente dolorosos lo son más. Pongo un plano intermedio. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si sigo causando dolor sobre la zona y todo es campo on y hay muchos más receptores, a menos que toque, ¿no? Sí, se envía más información. Puedo estar tocando menos, pero al haber más receptores se envía más información. Y al sensibilizarse estas neuronas que detectan el daño, ¿vale? Lo van a detectar que viene de una zona difusa y lo van a detectar mucho mayor de lo que es, porque envía muchísimo, ¿vale? Seguimos. ¿Os acordáis de las segundas neuronas, ¿no? Neuronas de amplio rango dinámico, que son las que no solo detectaban daño, sino también detectaban temperatura, también detectaban presión, detectaban estímulos que iban también por esta vía. ¿Qué les pasa a estas neuronas? Alodinia. Es decir, llegan tantas aferencias, llegan tantos estímulos desde los nociceptores, ¿vale? Que estímulos que normalmente no son dolorosos se vuelven dolorosos, ¿vale? Llega tanta información nociceptiva, llega tan difusa por estos campos on, que solo son on, ya no hay off, solo llegan unos, que al final vuelven loca la neurona. Hay mucho más de lo que debería haber.
Entonces lo confunde todo con dolor. Tacto, dolor. Temperatura, dolor. Presión, dolor. Dolor cuando se interpreta arriba, el cerebro. Para ella todo es daño, pero vamos, cuando llega arriba se va a interpretar como dolor. Y esto es la alodinia. Pero es que podemos ir más allá. Podemos ir más allá. Aunque te duela el más mínimo umbral del nociceptor, aunque te duela, ¿vale? Y aunque incluso el tacto te duele, la temperatura te duela, todo te duela, sigue sin hacer caso. Y por hacer caso no quiero decir que no le hagas caso, tú eres consciente de que tienes un problema, pero no encuentras la manera de calmar al nociceptor. Así que para el cuerpo no le has hecho caso. Tú hasta que no calmes el nociceptor, hay algo que sigue dando guerra. Ahí tú puedes ser muy consciente a nivel psicológico, pero hasta que no calmes el nociceptor va a seguir pues, transmitiendo. Entonces puede suceder que este sistema arda en llamas. Y esto se conoce como si sigue y sigue y sigue y sigue. Se conoce como efecto de wind up. ¿Vale? Un efecto de wind up es una patología o es un fenómeno que lo podemos categorizar de grave, ¿vale? Es un fenómeno que ya hay que ayudar a este paciente ya, porque puede acabar en un dolor muy importante, un dolor crónico, un dolor que puede ser incluso discapacitante. ¿Qué pasa cuando se produce en WINAP? Y esto es muy, muy importante que os quedéis con ello, ¿vale? Porque puede pasarles a vuestros pacientes sin que os deis cuenta. Y es que se activan unos receptores llamados TTX, que son receptores de la tetrodotoxina. ¿Vale? Los descubrieron hace relativamente poco y están investigando mucho sobre ellos. La tetrodotoxina es una toxina generada por el pez globo, ¿vale? Y es una toxina que no hay manera de modular, ¿vale? Es una toxina que se carga todo tipo de modulación, para que lo entendamos de alguna manera. El cuerpo lo que hace cuando anda en WINAP es crear receptores, ¿vale? Que inhiben los sistemas de modulación. El cuerpo está tan desesperado, ¿vale? Para que le hagas caso, para que trates ese nociceptor, que si antes había disminuido los umbrales de modulación, ahora se los carga directamente, ¿vale? No hay modulación. No hay modulación del daño. Todo lo que sube para arriba es daño. Da igual lo que te hagan, es daño. Tu interpretación, como es lógico, cuando todo es daño, no hay manera de aliviarlo, es que el dolor que vas a tener es bestial. Porque ahora no se trata de que tengas un daño de 2 y lo interpretas como un dolor de 10. No, el daño es de 10. Y el dolor va a ser de 10 o si tu interpretación sube de 20, pero ya no va a haber modulación. ¿Vale? Esto es un problema. Esto es un grave problema. Pongo un plano corto, que creo que se va a ver mejor aquí con el esqueleto. Vale, entonces nosotros, siguiendo con el ejemplo de nuestro paciente, el de dolor de espalda. Os voy a traspasar el ejemplo del zapato a la espalda, que creo que es un caso que solemos ver más en consulta, ¿vale? Tenemos un daño, ¿vale? Un daño de, oye, he levantado peso y ahí me he quedado, ¿verdad? Un daño, ¿vale? De los tejidos, un nociceptor activado. Daño. No se trata bien o no se consigue calmar ese nociceptor. Daño, tipo 2, ¿vale? Se sigue sin tratar bien. Daño, tipo 3. Más receptores de daño, más aferencias para arriba de daño, más daño, ¿verdad? Empieza a perderse bien dónde está el daño, por eso de los campos receptivos, todos uno, ¿verdad? Todos uno. Sube para arriba y cuando se encuentra con las neuronas específicas y las neuronas de amplio espectro dinámico, ¿no? Ya todo lo que sientas sobre la espalda es daño. Me muevo un poquito, activo un propio sector, daño. Me tocas la espalda, daño. Noto frío, ¿verdad? Cambios de temperatura, frío, calor, ¿verdad? Daño. Todo es daño. Y como se crea un WINAP, dolor crónico de espalda. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una cosa que no sé si vimos... Vale, lo tengo más adelante. Muy bien. Cuando se produce un WINAP, no hay relación entre las características del estímulo, ¿verdad? Como un plano intermedio. El daño que puedo tener, ¿vale? Que causa la sensación y la propia sensación. Y lo explico. No hay relación entre lo que yo de verdad estoy haciendo
y lo que noto. Yo estoy acariciando, el cuerpo nota como si me estuviera cortando el brazo, ¿vale? O en otras palabras, pon un plano de pantalla. En otras palabras, se disocia el daño del dolor. Es decir, el daño es 10, el dolor es 50. El daño es 1, el dolor es 50. El daño es 20, el dolor es 70. ¿Vale? Se disocia. No entiende el cuerpo lo que está pasando. No entiende por qué lleva un nociceptor enviando potenciales de acción como un loco. No lo entiende. ¿Vale? Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Daño de 2, dolor de 5. Pero no es porque haya un fenómeno emocional arriba, como vimos al principio, sino porque la vía está sensibilizada. Algo pasa ahí que hace que pase de 2 a 5. Vamos a explicarlo en detalle. Nociceptor activado. Hazme un pequeño zoom aquí. Daño, temperatura, calor, presión. Vete para arriba para que vean lo que vimos antes. Va subiendo, ¿verdad? Va subiendo, médula, bulbo, protuberancia, encéfalo, tálamo, corteza. Vale. Dame un plano de pantalla. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un receptor sensibilizado, ¿verdad? Ya eso es algo que falla. Entonces empiezo a subir el daño, ¿vale? Los sistemas de modulación están inhibidos, como vimos con anterioridad, ¿no? Así que la modulación es deficiente. Otra cosa que falla, ¿bien? El daño sube, ¿m? Y cuando llegan las primeras paradas, que recordemos que estas neuronas están en todas las estaciones, pero para entenderlo, pues el estímulo que lleva al daño, que lleva a la neurona es inespecífico, no se sabe muy bien dónde viene y está aumentado. Entonces sensibiliza a la neurona, le llega mucha información de golpe, información confusa, información, ¿no? La neurona también se va a inflamar, se va a sensibilizar, ¿vale? Incluso se van a crear más neuronas. Entonces seguimos aquí. No hay inhibición lateral, lo que comentaba. Llegan todos campos ON, llevan todos unos, ¿vale? Y empieza a haber hiperalgesia, es decir, el daño, aunque no llega a un umbral de daño, se considera como daño. Sigue subiendo, ¿verdad? Ya no sube solo un daño, sino suben varios, porque el cuerpo no sabe de verdad dónde está daño. Y aumentan el daño cada vez mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. Cuando este daño que no se localiza muy bien llega a las neuronas de amplio espectro o rango dinámico, se confunde con otra información que va a través de la vía, ¿vale? Y se sensibiliza. Entonces ya no solo es daño, sino caemos en la alodinia, ¿vale? Caemos en la alodinia. ¿Qué quiere decir caer en la alodinia? Como comentaba anteriormente, que cualquier estímulo que llegue a la neurona de amplio espectro dinámico, aunque lleve, que como acordamos había, o como vimos, había una convergencia de información en esa neurona, tanto de fibras C y A delta, ¿vale? Como de fibras beta. La información que pasa a través de las fibras beta es propioceptiva, pero la neurona la va a interpretar como daño. Le llega tantas sensaciones que todas para ella van a hacer daño. Entonces seguimos con esto. Ahora tenemos tacto, tenemos presión, tenemos temperatura, se confunde entre todo ese daño, todo es daño, todo es daño. Para el cerebro, que es a donde vamos a ir, todo es daño. Esto es un fenómeno de win-up. Y con estos receptores que se empiezan a activar. Adiós a la analgesia, a la modulación. No hay quien module esto. Hay un daño polimodal, un daño que te causa el tacto, que te causa la temperatura, que te causa el roce, que te causa todo, ¿vale? Y este daño, cuando se produce la interpretación del daño al dolor, pues es un dolor patológico, ¿vale? Esto es un sistema dañado, un sistema que hay cambios plásticos maladaptativos, ¿vale? Cambios plásticos que para el cuerpo son beneficiosos porque estamos optimizando un sistema para que se transmita mejor el daño, para que te des cuenta de lo que te... Hola, soy Ignacio Armas. Vamos a continuar con este curso de dolor. La teoría de la puerta, ¿vale? Se ha hablado muchísimo en RM. Esta policía funciona mal. Vamos a hablar de los sistemas moduladores.